Un cordial saludo a todos y todas, los y las interesadas en los temas de la crítica social, de la epistemología, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad y las vías alternas al desarrollo. Abordaremos un texto nuevo de Enrique Lev Zimmerman, economista, sociólogo ambiental, escritor, catedrático mexicano, prolífero escritor de más de 25 libros y 180 artículos sobre ecología política, sociología ambiental, economía ambiental, filosofía ambiental y educación ambiental. Enrique nos ha permitido conocer toda su vasta literatura como pensador ambiental clave en América Latina. El texto que abordaremos de Enrique Lev será La esperanza de un futuro sustentable, planteado en enero del año 2009. Este texto ha sido publicado y presentado en el Sexto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en San Clemente de Tuyú, en Argentina, en septiembre de 2019. También fue publicado en un compendio de textos por capítulo en un libro del Dr. García D. y F. Melillo, denominado Enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales para la acción colectiva. Siendo así, arranquemos. Título: La esperanza de un futuro sustentable, utopía de la educación ambiental. Prolegómenos a una filosofía de la esperanza de la sustentabilidad. Abro comillas. La misión de la filosofía ya no es entender el mundo, sino transformarlo. Cierro comillas. Habría exclamado Marx al lanzar su cruzada en pos del socialismo científico, aquel que arrastrado por el socialismo real fue perdiendo su halo utópico en la competencia con el capitalismo, en el desarrollo de las fuerzas productivas como condición de la trascendencia dialéctica de la historia y en su profunda contradicción con la naturaleza. Esta épica utópica, que buscaba la humanización de la naturaleza, llevó a desnaturalizarla y objetivarla a través de conocimiento científico-tecnológico para alimentar la productividad del capital, induciendo la destrucción de sus condiciones de sustentabilidad. Nosotros, desde el saber ambiental, hemos mirado el conocimiento más allá del entendimiento de la realidad, en sus formas de intervención en el mundo y al saber como reinvención de otros mundos posibles. Desde el pensamiento ambiental latinoamericano, que ha anidado en el campo de la educación ambiental, hemos construido un concepto de ambiente. Desde el saber ambiental hemos emprendido una aventura epistemológica para ambientalizar a las ciencias y a sus paradigmas y disciplinas. Hemos impulsado la incorporación del saber ambiental en el currículum y en las prácticas educativas. Hemos construido una visión propia de la complejidad ambiental, más allá de la ciencia de la complejidad y del pensamiento complejo. Hemos resistido a la colonización de nuevos saberes, nuestros saberes, y tendido el puente de la interdisciplinaridad de las ciencias hacia la revalorización y emancipación de los saberes locales y el diálogo de saberes, contra la geopolítica de la globalización económico-ecológica y del desarrollo sostenible, que busca armonizar el ambiente con la racionalidad económica instrumental hegemónica. Hemos pensado una racionalidad ambiental que abre el camino hacia la sustentabilidad basada en la diversidad cultural, en la política de la diferencia y una ética de la otredad. Lo anterior nos lleva a seguir pensando y respondiendo a los retos de la sustentabilidad, a cómo trabajar y practicar este ambientalismo crítico en el ámbito educativo, a cómo pensar, actuar, ser en una pedagogía de la complejidad, de la racionalidad ambiental y el diálogo de saberes. Pero ante el avance de la crisis ambiental, de esta crisis civilizatoria del mundo en la que juegan los destinos de la humanidad, el mayor desafío es pensar un impensable, la construcción de un futuro sustentable. La irrupción del ambiente, del saber ambiental y de la educación ambiental en el universo del conocimiento significa una revolución copernicana del saber. Pero esta, a su vez, el descentramiento del mundo no va de la Tierra hacia la inmensidad del universo, sino del logocentrismo de las ciencias hacia el infinito de los saberes. Si antes de Copérnico el universo era un plasma oscuro e insondable, con la ciencia positivista los saberes otros fueron subyugados y extraditados hacia el espacio negro del no conocimiento. Pero allí esperaban estos astros enceguecidos para iluminar, desde la ígnea e ignota fuente del saber ambiental, un nuevo universo de saberes para derribar los muros de contención y abrir el cerco de las ciencias. La llama del saber ambiental llama a pensar e inflama el pensamiento con un deseo de vida y de un futuro sostenible. Avisorar el futuro invita a repensar la utopía, a preguntarnos nuevamente sobre aquel horizonte que se ha perdido en los nubarrones de la metafísica y de la ciencia, que han cerrado las miradas del pensamiento en la positividad del presente y de la realidad ya construida, sin percatarse que esta realidad no es una simple evolución de la materia, un devenir ya inscrito en el ser de las cosas de este mundo, sino resultado de la intervención del conocimiento sobre lo real. Pensar el futuro es de construir a la economía, que desconoce a la naturaleza y que descuenta el futuro.
es dar un salto fuera de la ciencia positivista. Porque, como lo habría dicho Heidegger, abro comillas, la ciencia no piensa filosóficamente, cierro comillas. No piensa en el sentido que reclama el desafío de la sustentabilidad. Es en ese sentido que Dante, antes que Fukuyama, había anticipado el cierre de la historia al denunciar los límites del conocimiento y el cerco que erige el advenimiento del futuro. La utopía, esa idea a la cual Tomás Moro le dio nombre, pero no un concepto. No es la fantasía quimérica que mantiene la vida humana suspendida en una ilusión para distraer la angustia e intentar burlar la falta en ser de la condición humana. No es el sueño que sirve para reparar el cansado cuerpo y para liberar las presiones, las represiones de la conciencia del yo. No es la realización de los deseos inconscientes de la nocturna faz de nuestra existencia a través del poder de la tecnología y el consumo en el mercado. Ir al futuro es como emprender la odisea del espacio antes de que despunte en el horizonte la luz de una estrella, aún no nacida, que nos marcará el rumbo en el oscuro firmamento. Como salir a circunnavegar el planeta sin saber que la Tierra es redonda y que detrás nos esperan las Indias. Es ir con la pulsión de navegar, porque no es más preciso que la vida, sin entender lo por venir, que nos espera, sin saber qué es más allá de la realidad. Así el pensamiento vislumbra en la penumbra un futuro virtual, pero posible, más allá el umbral de lo conocido, de la realidad fijada y deslumbrada por el iluminismo de la razón de una tasa apropiada de descuento del porvenir. Abrir el futuro implica desactivar los mecanismos que mantienen la impronta de los modos de pensar, de conocer y de reproducir, de la inercia de los procesos de racionalización que se han institucionalizado en la sociedad e incrustado en la subjetividad de nuestro ser. Significa deconstruir los paradigmas del conocimiento y sacrificar las palabras que han cristalizado en referentes inamovibles, que han coagulado en férreas barreras epistemológicas y encubrimientos ideológicos que, como jaulas de racionalidad y represas del caudal natural, reprimen el pensamiento creativo, el potencial ecológico y el flujo de la historia hacia una sustentabilidad posible. Pero, ¿qué palabras sacrificar y cuáles resignificar? ¿Qué conceptos habrá que embarcar en el arca de Noé para que la palabra perviva al diluvio universal que ha deslavado el sentido de las palabras? Thomas Eliot afirmaba que la poesía, abre comillas, sirve al dejar tras él un idioma más preciso, más sutil, más capacitado para expresar nuevas extensiones de la experiencia. Tiene la obligación de explorar, de encontrar palabras para lo que no se ha articulado y capturar los sentimientos que no sentiríamos de otra manera, porque no teníamos palabras para ellos. La utopía no es una fantasía, sino la movilización de lo real hacia lo posible a través del pensamiento, de la palabra y de la acción social. La construcción de la sustentabilidad no radica solamente en mantener un estado de esperanza o de espera optimista en un mundo resquebrajado por la perversión humana, la degradación de la naturaleza y el desasosiego de la existencia. El futuro sustentable se construye a través de una epistemología política y de una ética de la responsabilidad hacia la vida. Ello implica abrir el campo de lo posible dentro de las condiciones cósmicas, geofísicas y ecológicas del planeta vivo que habitamos, y de las condiciones humanas para pensar y conducir a través del conocimiento, del saber, del sentido, del diálogo, de la responsabilidad ética y de la acción política, las posibles formas sustentables de apropiación y transformación de la naturaleza. La productividad de la materia es movilizada u obstaculizada por las estrategias de poder en el saber, desencadenada por la fecundidad del deseo, de la alteridad, de la significación, de lo real abierto por el saber y atravesado, bloqueado e impedido por el conocimiento de la realidad. Del encuentro de lo real con el conocimiento y el saber emerge la complejidad ambiental, donde se reinicia la potencia de lo posible. En este sentido apunta Ernest Bloch, cuando en el principio Esperanza escribe, abre comillas, lo real es proceso y sobre todo futuro posible. Y posible es solo lo condicionado parcialmente, es decir, lo todavía no determinado completa y conclusamente. Aquí hay que distinguir entre lo posible sobre lo noxiológica y objetivamente y lo realmente posible, realmente lograble. Es todo aquello cuyas condiciones no están todavía todas reunidas en la esfera del objeto mismo. Bien sea que tienen todavía que madurar, bien sea sobre todo que surjan nuevas condiciones con la entrada de un nuevo algo real, mientras la realidad no sea algo totalmente predeterminado, mientras que posea posibilidades inconclusas. En nuevos gérmenes y nuevos espacios de configuración será posible formular una objeción absoluta contra la utopía desde el punto de vista de la mera realidad fáctica. Cierro comillas. De esta manera, lo posible, desde lo real, se construye por lo socialmente posible, por la construcción de la utopía como un pensable,
que por su acuerdo con lo real posible, moviliza la acción social hacia su potencialidad posible. Los imaginarios utópicos construyen categorías filosóficas, conceptos teóricos y saberes que fundamentan y fundan un óntico poder ser a través de un poderlo pensar y un poder sedimentar socialmente, una racionalidad ambiental como una pléyade de pensamientos, prácticas y acciones que se orientan hacia la construcción de un futuro sustentable. De allí se desprende el carácter procesual del saber ambiental en la construcción de la sustentabilidad, sobre lo que podemos ir sabiendo y conociendo en el proceso de creación de lo posible, de un poder ser que pasa por lo pensable, pero también por el acuerdo de lo pensado con lo real posible y por su viabilidad a través de la realidad social existente. Se trata, pues, de movilizar la potencia de lo real con las ideas justas, más que con los conceptos que representan y fijan a lo real en el presente realizado, en la cosificación y objetivación del mundo actual. Se trata de abrir lo simbólico para su reencuentro con lo real, de resignificar el mundo, de seducirlo y erotizarlo a través del saber y la palabra, para llevarlo al acto amoroso del reencuentro con la vida. Lo posible que nace desde la complejidad ambiental no es el de un cambio de época, porque la civilización esté grávida de mutaciones, porque hubiera madurado en los tiempos y con ello las condiciones objetivas y subjetivas para su transformación, porque la dialéctica histórica apuntara a una resolución de las contradicciones sociales. La trascendencia no está escrita en la inmanencia de lo real o en la intencionalidad del ser. Lo posible aparece porque el proceso civilizatorio, guiado por el pensamiento filosófico e intervenido por la ciencia, ha llevado un impasse a la insustentabilidad de la vida humana, a un imposible que hace renacer lo posible de la vida. No basta, pues, invocar al ser para dejar ser al ser. Es necesario movilizar el potencial de lo real fecundado por la palabra nueva. Para construir el futuro, necesitamos activar las gramáticas de futuro, como sugiere Steiner. Ello implica, en el campo de la ecología política, activar un proceso de resignificación de los sentidos de las palabras, que funcionan como nuevos andamiajes y senderos, como vías alternativas a los oleoductos y autopistas trazados desde la racionalidad moderna, que han pavimentado, concretizado y cosificado el mundo hacia abismos de insustentabilidad, más allá de la dialéctica del no, de una contraposición de términos para bloquearle el paso a los procesos de racionalización de un mundo insustentable. Se trata de construir los significados que abran vías para la fundación de nuevos modos de pensar, de sentir y de ser, que más allá de servir al establecimiento de nuevas formas ambientales y nuevas normas, de una ética y una moral que establezca precisamente lo no o lo permitido y lo prohibido ante la naturaleza, forjen los referentes y objetivos de nuevos derechos humanos hacia el ambiente y hacia una vida sustentable y con sentido. Se trata de reavivar la palabra para reinventar identidades y revivir los movimientos sociales por la reapropiación de la naturaleza y de sus culturas. El futuro anuncia una conciencia emergente del aún no, que se construye discursiva y argumentativamente, apuntando hacia lo nuevo posible desde la potencia de lo real, convertido en derechos del ser posible de un territorio de vida. La sustentabilidad habrá de surgir de estrategias de poder, de juegos de lenguaje, de círculos de diálogo, pero sobre todo de la puesta de un acto de la diferencia entre el logocentrismo científico y el saber ambiental, entre lo sustentable y lo sostenible, y en la tensión de la diferencia de los seres y saberes culturales, en la otredad de las miradas, en el diálogo de saberes. Empero, la resolución de estas diferencias en la construcción de la sustentabilidad no es la síntesis dialéctica de sus contradicciones. Más allá del despropósito de dar una vuelta de tuerca a la racionalidad económica e instrumental, un golpe de timón al barco para burlar la tormenta ecológica y un giro al pensamiento complejo para armonizar e integrar holísticamente las partes fragmentadas del todo social, se trata de saber llegar al ambiente, que es el territorio de lo otro, de eso otro que se abre de la disyunción, en la disyunción de lo real y del ser, hacia una diferencia, que más que una alternativa apunta hacia lo desconocido, lo impensable, lo inefable de la otredad, del ambiente que sostiene el proceso que apunta hacia un futuro sustentable. Abro comillas, caminante no hay camino, se hace camino al andar, cierro comillas, dice el poeta, pero este camino no se anda a ciegas. Hoy caminamos en caminadoras, andamos por andaderas o andamios, gastando nuestra energía de vida en un lugar estático, sin dar un paso adelante hacia una nueva luz. El camino hacia el futuro es un sendero silencioso, pero pleno de intuiciones, plagado de palabras grávidas de nuevos sentidos, como cuando se resignifica el territorio, ya no como las fronteras de un Estado-nación,
sino como los territorios de vida de una cultura, como ecosistemas habitados por pueblos, cuando la autonomía se convierte en reivindicación del derecho del ser, de ser diferente, del derecho a tener derechos. La palabra nueva traza las líneas de fuerza de la ecología política, de las luchas emancipatorias de los pueblos indígenas de América Latina y del mundo entero, que hoy no solo resisten a la globalización, sino que reexisten, como bien lo dice Carlos Walter Porto, con Calves, y como bendice la tierra Leonardo Boff. La apertura hacia la sustentabilidad es una nueva aurora. Es el reinicio de la odisea civilizatoria hacia un mundo diverso, llevado por la heterogénesis de la diversidad y por la ontología de la diferencia, por una ética del cuidado de la vida y la fecundidad de la otredad, el paso de lo uno a lo otro, de la unidad a la diversidad, de lo global a lo local, implica de construir ideas que fundaron la historia y condujeron su camino hasta la modernidad, guiadas por la idea del progreso y del crecimiento sin límites. Ya no se trata de abrirle el camino a un devenir, entendido dentro de visiones evolucionistas como una generatividad de la materia o el despliegue de la idea absoluta, como una trascendencia fenomenológica o dialéctica por la intencionalidad del ser o la lucha de los contrarios, o como una ecología profunda que propugna por los derechos de existencia de la naturaleza y una ontología existencial que pregona dejar ser al ser. Alcanzar la sustentabilidad implica una decisión, pero no es la elección del punto final, sino del camino que podría llevarnos a la finalidad buscada, a un fin sin fin, al camino abierto hacia el horizonte de la sustentabilidad, evitando el falso y engañoso derrotero del desarrollo sostenible. La sustentabilidad se construye en el encuentro, desencuentro y confrontación de sentidos del ambiente y de la sustentabilidad, en la disonancia entre la racionalidad económica y la racionalidad ambiental, en las diferencias de sentidos que no habrán de armonizarse por un proyecto interdisciplinario, ni consensuarse por intermedio de una racionalidad comunicativa. Es la deconstrucción de lo insustentable y la construcción de una sustentabilidad generada por un diálogo de saberes que da lugar incluso al encuentro de otredades irreconciliables que habrán de convivir en sus diferencias. Abrir las compuertas del porvenir a aquello que aún no es simplemente abrir la mente del aún no de la conciencia, o a una conciencia ecológica, o a una conciencia de especie. Lo por venir sustentable no es la realización ya escrita en la potencia de lo real y de la naturaleza de la ciencia y la tecnología. Lo por venir se vislumbra en un horizonte que no deja de ver lo que está más allá de la línea divisoria entre el cielo y el mar, como un cuadro de Rothko, en el que la mirada ve un más allá de la tela, como en la poesía, en la que más allá de las cosas nombradas se vislumbran otros mundos por detrás de las palabras. En ese horizonte habita el no saber, el saber por venir, más allá del conocimiento consabido, un saber arraigado en el ser que transforma el mundo, un mundo inédito que se recrea en ese mismo saber. Otro mundo es posible solo si este mundo se abre a nuevos mundos, al encuentro con otros mundos de vida y otros saberes. Savoir vivre es saber llegar a ser, volver el conocimiento hacia la vida, a la conciencia sobre la condición existencial del ser humano, a lo inconsciente y a lo no sabido. Es necesario agregar el conocimiento de las condiciones de sustentabilidad de la vida y de la vida humana en el planeta vivo que habitamos, ante el desasosiego de la existencia y la muerte entrópica del planeta. Es necesario aprender a sostener la alegría de la vida y la productividad negentrópica de la naturaleza. Es aprender a vivir en otro entendimiento del mundo, con otro conocimiento, conviviendo con otros mundos de vida y diversas formas de ser. Mientras hay vida, hay esperanza, reza el dicho popular. Mientras hay vida, se pueden esperar que ocurra algo inesperado, algo deseado, algo proyectado, algo programado. Mientras haya vida en la Tierra, podremos pensar y reconstruir y construir la sustentabilidad de la vida. La esperanza es un estado de espera, de expectación, pero no la del espectador que mira contemplativamente el mundo, sino del que espera, actuando hacia la realización de lo esperado. No es la espera optimista del porvenir, sino la espera activa que moviliza precipita el advenimiento de lo deseado. Solo la esperanza activa llena la vida de las ganas de vida, de donde nacen las ideas que animan al mundo, que transforman la potencia de lo real en un futuro sustentable. Ello abre el sentido más esperanzador de la vida, y es el sentido de lo que nace, de lo que hace el deseo esperanzoso de la vida.
La esperanza es el deseo que mantiene viva la flama de la vida, que despierta el deseo de nuevos sentidos, que abre el pensamiento hacia nuevos modos de producción de la vida y formas de sentir la vida. En este sentido, invocamos a una reerotización del saber como soporte de la vida sustentable. La esperanza es la esperanza de un porvenir, pero ni la filosofía metafísica ni la ciencia positivista apuntan el pensamiento hacia el futuro. Ciertamente podemos proyectar el futuro como en los estudios de prospectiva. Incluso aquellos que han pronosticado una catástrofe ecológica se pueden invocar las profecías y las artes adivinatorias del oráculo o fantasear el futuro desde la ciencia ficción. Se pueden imaginar, como lo hizo Huxley, la ironía del hombre feliz convertido en un robot del mundo tecnologizado. Pero partimos del pasado como un hechizo, en el doble sentido de la palabra, de un mundo hecho y el efecto hechizo de lo hechizo, lo que nos remite al sentido de la predestinación del hechizo, a darnos cuenta que la hechicería de la racionalidad instrumental está en hechizar las cosas, en cosificar al mundo y en hacer aparecer una realidad como por arte de magia. Pero hoy es necesario lanzar la mirada al futuro desde la conciencia de un punto límite, el de la supervivencia y el sentido de la vida, el de la resistencia del ser humano frente a esa falta del ser para la muerte, de la condición existencial del hombre que definía el sentido de la esperanza, hoy la utopía, más allá del impulso de emancipación frente a la represión del sujeto y la finitud de la existencia. Se plantea ante las leyes límite de la naturaleza, del espíritu emancipatorio, revolucionatorio de lo trágico, del ser humano frente a los designios de los dioses y el sometimiento del ser al dominio de una racionalidad insustentable. La sustentabilidad plantea la recreación de la condición humana. Georges Bataille ya lo anticipaba al escribir. Abro comillas. El planeta Tierra está tan atestado de muerte, de riqueza. De él se alza un grito desgarrador. La riqueza y la muerte no hacen más que lanzar sobre la Tierra un enorme grito. Es la soledad que grita. Cierro comillas. La vida se ha desorbitado en la economización de la vida y su encadenamiento a la tecnología. La racionalización del mundo moderno ha desnaturalizado a la naturaleza, descontando el futuro, sujetando al sujeto, olvidado al ser. La generatividad de la psiquis, el desencubrimiento del ser y la coevolución etnobiológica de la naturaleza guiada por la cultura han cedido a un desarrollo de las fuerzas creativas y productivas de la sociedad, guiado por la codificación económica del mundo que hoy domina los procesos naturales, la creatividad cultural y la producción material. Más allá de la deconstrucción teórica que anuncia la filosofía posmoderna, debemos, pues, desactivar la racionalidad económica hegemónica y dominante. Es necesario resignificar el concepto mismo de producción y fundar la sustentabilidad en una nueva racionalidad productiva para reinscribir a la naturaleza y la cultura en una racionalidad ambiental que oriente sus potenciales ecológicos y culturales hacia la sustentabilidad. Más allá del estatismo de la metafísica y el fijismo de la ciencia positiva, el mundo economizado produce novedades. La epigénesis del desarrollo biológico, las mutaciones genéticas, las hibridaciones biotecnológicas, las emergencias e irrupciones de la complejidad ambiental, pero estas novedades siguen siendo una vía de innovación trazadas desde las lógicas preestablecidas y racionales inconmovibles que generan un mundo insustentable, que atenta contra la vida misma. Las novedades que emergen de la intervención del conocimiento científico tecnológico producen efectos e impactos futuros que son desconocidos por la ciencia que los genera y por la economía que los impulsa, como es el caso de la transgénesis y las mutaciones inducidas por la biotecnología. Por ello, la esperanza de la sustentabilidad nace en la perspectiva de la desconstrucción de la racionalidad económica, científica y tecnológica moderna y la construcción de un futuro sustentable orientado por una racionalidad ambiental. La sustentabilidad se forja en el encuentro y contraposición entre la ciencia funcional al capital y los saberes inscritos en una racionalidad ambiental. Más allá de la competencia entre enfoques y paradigmas de la ciencia, como un proceso de producción de conocimientos que lleva a verdades superiores, más allá de una ciencia crítica que pueda desarmar la verdad de otra ciencia y orientarla hacia la sustentabilidad,
o de una interdisciplinariedad capaz de integrar a las ciencias existentes en una ciencia de la complejidad, la sustentabilidad se abre hacia nuevos horizontes. El renacimiento de seres constituidos por saberes y su enlazamiento a través del diálogo de saberes. El locus de la sustentabilidad está en un horizonte donde se encuentra lo real y lo simbólico, mas esa virtualidad topológica de la utopía no está en esa línea divisoria del cielo y el mar. La sustentabilidad arraiga en la naturaleza, se ancla en la tierra, encarna en nuevos territorios de vida. Los imaginarios en los que se dibujan las formas del deseo de ser se proyectan en una perspectiva de futuros posibles. En esos anhelos futuribles se vislumbran y traslucen los imaginarios desiderativos de la sustentabilidad global, posible como resultante de la confrontación de paradigmas científicos, donde se reenlaza la cultura y la naturaleza, de las estrategias teóricas y discursivas de la sustentabilidad, del encuentro entre imaginarios distintos en un diálogo de saberes. En ese nuevo horizonte, la producción material se genera desde las fuentes de la vida, desde los potenciales negentrópicos que habrán de rescatar la vida de la muerte entrópica del planeta. Pero la sustentabilidad se genera también desde la autonomía del ser, desde su creatividad como procesos abiertos, no predeterminados por una racionalidad económico-industrial, instrumental, que los conduzca hacia fines preestablecidos desde la realidad social instaurada e institucionalizada. Se trata, pues, de pensar la producción de futuro como una creación colectiva desde la autonomía de las culturas, de pensar la reexistencia cultural como una apertura al ser en el cual el ser se reproduce, se genera a sí mismo, como lo hace el autor con su obra, como lo hace el actor en escena, no solo en el sentido en que se expresa y se despliega en la interpretación de una partitura o de un libreto, sino en el acto en el que el ser individual y colectivo al expresarse se reproduce su ser en una creación social y desde sus identidades recreadas resuenan en los otros, lo que implica la reescritura de las partituras que marcan los tonos y ritmos que mueven a la sociedad para que sean las músicas que acompañan al reencantamiento y la recreación del mundo, para que sean un nuevo punto de partida de los tiempos, de contrapuntos y contratiempos, en que se produce una nueva repartición de los tiempos que confluyen en la transición histórica del mundo complejo. Pues solo de la disonancia de esos tiempos habrá de nacer las discordias, las concordias de la vida humana. Más allá de las armonías del cosmos y de la geometría del universo, en las geografías de un cosmopolitanismo humano arraigado en la diversidad cultural y en nuevos territorios de la vida. La vida es un sueño, dijo Calderón de la Barca. ¿Sueño o realidad?, se preguntaba Falstaff. Mas la realización del deseo no es el deseo realizado. La experiencia del sueño realizado no es la vivencia del sueño como deseo anticipado. Más aún, no hay vivencia sin la presencia de ensoñaciones, de recuerdos hacia atrás y hacia adelante. No existe la vivencia pura, sobre cuya huella aparecerían después los recuerdos y las ilusiones del reencuentro. No se saborea igual el sueño puro del deseo que las ensoñaciones que brotan y acompañan la vivencia del momento. Aunque el hambre llama al encuentro con aquello que habría de satisfacerla, todo momento de realización es siempre una nueva vivencia, sobre todo cuando se encuentra con el develamiento de lo nuevo, que habrá de provocar nuevos ensueños, nuevas saudades de lo vivido, como el descubrimiento de un nuevo paisaje, un nuevo manjar, una nueva música o una nueva poesía, pero sobre todo en el encuentro y el reencuentro amoroso. Con todo, la esperanza del encuentro, el anhelo del abrazo, las ganas de revivir lo vivido, no es la esperanza de un vivir soñado, de algo nunca vivido, nunca antes presente, del futuro que aún no ha sido, un futuro no conocido. No se prepara el camino de la misma manera para el reencuentro de la vivencia vivida, que el derrotero hacia la realización de la utopía como un futuro inédito. Más allá de ensoñar lo vivido y de soñar el porvenir, se trata de disoñar el futuro, de imaginarlo y darle palabras para señalizar y significar el sendero hacia lo más allá del presente. Pues no es lo mismo el goce de la tensión del tiempo en la añoranza del reencuentro que la esperanza del encuentro con lo otro desconocido y del futuro como construcción social. La metafísica y la ciencia fijan la mirada en el presente, en un presente ya sido,
ya conocido. Y sin embargo, no tenemos conciencia del momento vivido, del instante de la existencia en el que se juega la vida. Por ello necesitamos aprender a vivir el momento, no solo porque la vida es breve y siempre es más tarde de lo que pensamos, sino para hacer del instante un paso en la forja del futuro, que prepare vivencias futuras más ricas de vida. El arte de la vida no consiste simplemente en reivindicar y revalorizar la vida humana, la vida vivida. Es saber hacer en cada acto de vida un punto de apertura hacia lo no vivido, de transitar en la oscuridad de la hora presente hacia la oscuridad del futuro, incitar la creatividad orientada hacia un futuro siempre dispuesto a nuevos futuros. Como afirma Bloch, abro comillas, es situarnos en la frontera del acontecer, en la actualidad de la decisión de cada momento, en el dominio de la tendencia hacia el futuro. Pues lo más próximo es todavía completamente oscuro, y ello precisamente porque lo más próximo es lo más inmanente. En este algo más próximo se encierra el nudo del enigma de la existencia, el ahora del existere que mueve todo y en el que todo se mueve. Es lo menos experimentado de todo, se mueve constantemente bajo el mundo. Constituye aquello a realizar que menos se ha realizado, o una activa oscuridad instantánea de sí misma, de donde surge la conclusión extraña de que ningún hombre está allí verdaderamente vive. Por ello, el cuidado de la vida no es darle simplemente mantenimiento al cuerpo y al espíritu, es mucho más. Y otra cosa que planear nuestro futuro ahorrando la vida en el momento, o el derroche de la vida ante el sinsentido de la vida y la desvalorización del futuro. El arte de vivir hacia un futuro sustentable es hacer de cada momento de vida un instante de reinicio de la vida, que no sea el eterno retorno de lo idéntico o la dialéctica de la trascendencia que abre el devenir, sino la apertura hacia lo posible desde la fecundidad de la otredad. El instante no es un punto infinitesimal en el flujo continuo del tiempo, sino el punto en el que se abisma la vida en el éxtasis, donde se juega el ser en el encuentro con lo inefable, en la carcajada y el orgasmo, en la mirada lanzada al oscuro firmamento y al insondable infinito, en el cruce de miradas sin palabras, en la palabra que fulmina, que deja huellas y cicatrices en la existencia. En ese momento soberano donde impera el no saber, donde la palabra viene a taponar el vacío de la angustia que succiona la vida hacia la nada, a llamar angustia a la angustia para disolver la angustia, en el vacío inaugural de lo posible. El instante, como dijo Bataille, es siempre el delirio infinito. Abro comillas. Voy en el porvenir incognoscible. Nada hay en mí que haya podido reconocer. Mi alegría se funda en mi ignorancia. Soy lo que soy. El ser en mí se la juega, como si no fuera. Nunca es lo que era. Ser jamás significa estar dado. Jamás puedo percibir en mí eso que es reconocible y definido, sino solamente eso que surge en el seno del universo injustificable. Soy en la medida en que me rehúso a ser eso que se puede definir. Cierro comillas. Vivir el instante es hacer del presente un momento fundante de futuro, para que el futuro nos ofrezca un presente de vida para ser gozada, un futuro vivido de recuerdos actualizados, un presente que llega cargado de esperanza, de la tensión de la espera, que intensifica el momento a ser vivido y que relanza la vida hacia el futuro. Es abrir las compuertas al saber que constituye al ser que nunca es solo un ser ahí, fijado por la realidad de sus circunstancias, la actualidad de su tiempo y el límite de sus condiciones existenciales, sino un ser siendo, sabiendo. Es saber sembrar instantes de vida para cosechar futuros sustentables. Mas, ¿cuándo llega el momento justo en el que el instante abre el futuro? En ese punto, en el tiempo, confluye el momento preparado socialmente con el instante de la decisión, del acto de la palabra individual. Pone en la perspectiva de la vida a quien sabe esperar los momentos que no se dan solos, los tiempos que llegan porque otros han movilizado los procesos que permiten que ese momento esperado haya llegado a darse. Ello implica que más que esperar a que se produzca la totalidad social o la catarsis individual, debemos saber esperar el momento, produciendo el momento, madurando los tiempos, la vida mientras transcurre la vida, preparando el mundo en el que habremos de habitar el mundo, creando las circunstancias de vida en la que habremos de maniobrar los azares y los sentidos de nuestras existencias. Ello implica saber situarnos en ese mundo
en este tiempo de crisis ambiental civilizatoria para desactivar las inercias y el automatismo de la vida insustentable y orientar nuestros actos de vida hacia futuros sustentables. La construcción de la sustentabilidad no es solo el tejido de vidas individuales. Su tiempo no es la confluencia de los tiempos personales. Las vidas que se juegan en los instantes de vida y en el horizonte de la finitud de la existencia personal se establecen en una época, en un contexto histórico y social. Los instantes personales están contenidos y preparados por procesos sociales. La sustentabilidad se abre a futuros colectivos, al futuro de la humanidad. De manera que lo que se forja en el acto, en la decisión del instante, se proyecta en la construcción de un mundo futuro en el que habrán de inscribirse las subjetividades personales en el devenir de la historia. Los sujetos son agentes habitados por saberes. El saber que constituye al ser cultural es un saber colectivo. En este sentido, el diálogo de saberes es un encuentro de otredades culturales que se establecen más allá del encuentro del yo con el tú, de la vida individual, de la cotidianidad personal. El diálogo de saberes genera así el plasma social, donde se plasma la palabra nueva para darle nuevos significados al mundo. Pues una cosa son los encuentros y desencuentros de la vida, que pueden restaurarse y retejerse durante la vida, los legados que generan linajes y encajes de vida en la reproducción de la vida. Más allá de las formas, como esos hilos se entretejen en los gobelinos de una época, en modos de vida, en formas de ser y de sentir la vida. Más allá de las revoluciones científicas y sociales que transforman la organización social de la vida, la construcción de la sustentabilidad implica restituir la trama de la vida, deconstruir los andamiajes y drenajes en los que fluye y se cuela la vida, destejer el entarimado, acartonado de sus sentidos, sus imperativos categóricos, sus poderes totalitarios, para que los cursos y corrientes de la vida encuentren nuevos cauces, para que el oleaje de la vida suelte su esperma espumoso en nuevos horizontes, donde vuelvan a brillar las estrellas en el firmamento, donde pueda resignarse la vida y signarse un nuevo pacto social con la naturaleza. No es el destejer de Penélope a la espera de Ulises, es la Odisea que va al horizonte destejiendo el ayer para llegar a un mañana, donde puedan nacer otros modos de ser, el más allá del ser sido y conocido, hacia el porvenir de la vida humana en el planeta Tierra. Las circunstancias de la vida no son las condiciones del entorno. La contingencia de la vida personal es la coagulación en el tiempo de un conjunto de determinaciones y condiciones sociales. La complejidad ambiental es la perplejidad de lo inconmensurable, lo indeterminable, lo ininteligible, lo insensato, no una compleja causalidad o una simple casualidad. Más allá de lo contingente de la circunstancia es la volatilidad de la existencia. Si el instante en el que coagulan circunstancias dispersas en una casualidad única, como el Big Bang que origina el universo o el encuentro amoroso que inaugura una vida, ¿cómo pretender que un análisis sistémico dé cuenta de la historia? Para construir la sustentabilidad es necesario desactivar los encadenamientos determinados de los tiempos de la vida. El futuro sustentable es indecible, pero no por ello indecidible, porque la decisión es la de abrirle el paso a la palabra que resignifica el mundo y que abre futuros inéditos, a las palabras que se hacen lenguas y se alargan para besar la tierra, a la percepción de nuevos horizontes que trazan itinerarios para llegar a un buen puerto, para dejar que nazcan nuevos lenguajes, que reorganicen los alfabetos para redecirse y los diccionarios para redefinirse, léxicos de una nueva Babel para habitar un mundo diverso. El deseo es el motor que moviliza el pensamiento y la acción, pero el deseo puro no conduce conscientemente hacia un horizonte. Este camino se hace de palabras que labran sentidos y abren senderos, o se constituyen en murallas que obstaculizan el flujo de los tiempos. Las palabras utopía, esperanza, horizonte, cima, abren el deseo y despiertan el hambre que busca algo. Hacen surgir la imagen idealizada de algo, de alguien, que habrá que calmarla, pero nunca colmarla. Sin embargo, no son palabras aladas que por sí solas emprendan el vuelo hacia el futuro, el porvenir, el más allá. No indican claramente el camino a seguir, ni cómo constituirlo, ni construirlo. La convocatoria a las gramáticas de futuro, el diálogo de saberes y a la fecundidad de la otredad, traza las vías de acceso, tira las líneas de tensión para escalar una cumbre,
sabiendo que los peldaños están hechos de ideas, pensamientos y miradas, de palabras lanzadas hacia adelante para el encuentro con lo otro. Las palabras, al nombrar y significar a las cosas del mundo, llaman al ser, pero no conducen necesariamente ni aseguran la llegada al horizonte deseado. La sustentabilidad se juega entre el bendecir y el maldecir el mundo. Por ello, suspicazmente Bataille se pregunta, abro comillas, ¿y si las frases llamaran un día a la tempestad y al desorden furioso de las masas de agua, a la violencia de las olas? Cierro comillas. Lo vivido, lo llegado a ser, no solo arrastra la insaciabilidad del deseo, sino que va dejando la huella de vivencias significativas que marcan la vida, de huellas ecológicas de destrucción de las condiciones objetivas de vida. La esperanza renace en un nuevo contexto ante los desafíos de la sustentabilidad. No es solo la esperanza de un mundo mejor, el hambre de futuro, el deseo de cambio, el impulso transformador ante el estatismo del mundo. La sustentabilidad surge en una situación límite, la conservación de la vida, el sentido de la existencia. Ante este imperativo, no bastan las frases incitadoras al cambio social, al resemantizar el mundo y a formular proposiciones de futuro. No basta pasar de la anamnesis a la hermenéutica para reinterpretar lo pasado y lo existente ante la imposible ciencia de futuro y el difícil saber de lo por venir. No basta resignificar la vida vivida hasta reinventar nuestras historias y hacer coincidir los textos de nuestras narrativas con la textura de nuestros recuerdos. Romper las inercias de este eterno retorno para forjar futuros posibles requiere estrategias que permitan abrir y multiplicar las vías de lo potencialmente posible. Y estas vías están hechas de nuevos lenguajes, de nuevas gramáticas, de la resignificación de las cosas del mundo, de la creación y de nuevos conceptos sobre lo real, de nuevos modos de pensar, nuevos modos de producción y socialización que permiten abrir los potenciales de lo real y de un diálogo de saberes. La posibilidad de resignificar, de significar y dilucidar la sustentabilidad se encuentra a dos imposibles de decir: el futuro y el erotismo. El primero porque al no saber, al no haber sido, no existe como un presente nombrable, salvo su horizonte, la sustentabilidad. El segundo, por la prohibición que lo encierra en el oscuro, en la oscuridad de un orden inefable. A estos impensables se les puede circundar, señalar como el lugar de un posible, adornar con guirnaldas de deseos, señalarlos con metáforas e invocarlos con palabras seductoras. La caricia no sabe lo que busca, como apuntó Levinas, no solo porque no tiene palabras para lo que podría encontrar, sino porque en verdad no sabe. Tiene el impulso de acariciar más que de tocar y de coger al mundo, de aprender y apropiarse del objeto de su deseo, que llama, que atrae, pero que es inaprehensible, indecible. Es la espera de un porvenir sin plan y sin proyecto, sin contenido ni fin predeterminado. Es la esperanza atenta a la fecundidad de una otredad sin preconceptos ordenadores que fertiliza la mirada y la palabra, aún no dicha, desde el silencio indecible. No existen palabras para decir lo que aún no es. La esperanza busca en la oscuridad del no saber. Lo inefable de lo que espera la esperanza se asoma en lo sublime que solo la música sugiere. Más allá de los signos nacionales y de los cánticos libertarios, más allá de las oraciones de paz, de comunión y redención, un sonido ha significado la esperanza desde tiempos inmemorables. El sonido del chofar es la eufonía de la esperanza. El chofar se hace sonar en Rosh Hashanah, el año nuevo judío, como un ritual libertador del sometimiento del pasado y de renovación de la vida. Los sonidos del chofar son tequia, un sonido largo, esperanzoso. Chevarín o trúa, un sonido cortado, intermitente, que significa rotura, aflicción, desgarramiento, las piedras y obstáculos del camino y nuevamente una tequia. El sonido del chofar se hacía escuchar en la travesía del desierto, luego del éxodo de Egipto, para convocar al pueblo de Israel a seguir su camino hacia una tierra prometida. El chofar suena nuevamente en el Yom Kippur, el día del perdón, en el que se pide a Dios que nos reinscriba en el libro de la vida. Hasta ahora busco vivir bien. Hasta ahora se busca vivir bien en las sociedades tradicionales o vivir mejor en la sociedad moderna. Se cuestionaron las formas de opresión de los otros, la angustia de la vida,
pero no la vida misma. En esto, lo que pone en cuestión la sustentabilidad de la vida, que haya vida. La esperanza de sustentabilidad no es solo la esperanza de ser mejores o de la trascendencia de la vida. Es simple y llanamente saber construir un mundo donde sea posible la vida humana. Es allí donde el llamado a un futuro sustentable no solo reclama un mundo mejor, sino otros mundos posibles. La esperanza de un mundo futuro sustentable no es la esperanza de redención de culpas, ni la esperanza de alcanzar la eternidad. No es siquiera la esperanza de la tierra prometida. Es la esperanza de un futuro, de un mañana, que tenga asiento en la tierra, no en el cielo. No es la llegada a un lugar asignado, sino la forja de un lugar en el mundo donde la vida tenga lugar. Reescribirnos en el mundo, en el libro de la vida, significa que la vida humana se forja en el habla y la escritura de la vida. Y así se inscribe en el cielo y en la tierra, en el sentido de geografiar la sustentabilidad, de territorializar la racionalidad ambiental a través del diálogo de saberes. La risa que acompaña al erotismo de la vida se produce ante lo inesperado. En ocasiones experimentamos una carcajada nocturna. La risa irrumpe ante un pensamiento, ante un recuerdo, ante la presencia, así sea lejana de lo otro, de la vida misma, de la vida, de la misma manera que el conocimiento no es una relación del concepto con la cosa, sino con los otros que conocen. El conocimiento que se proyecta al futuro es una relación siempre abierta entre el pensamiento y lo real. Es diálogo con lo otro, es co-nacimiento. La invitación del futuro abre así un espacio en el silencio de la vida. Reordena sus circunstancias para provocar el encuentro con lo otro, que permita la reinvención del mundo y del momento, para que la historia pueda ser guiada por las condiciones de la vida, en su juego de circunstancias, en una conjunción de subjetividades, en el encuentro de culturas y del diálogo de saberes, teniendo a la sustentabilidad en el horizonte. Pedagogía de la esperanza, utopía de la educación para la sustentabilidad. Luego de todo lo dicho, surge una pregunta. ¿Puede practicarse una enseñanza de la esperanza, de la descolonización del conocimiento, de la desconstrucción del logos científico, del saber ambiental y el diálogo de saberes como una pedagogía de la liberación que conduzca por la vía educativa hacia la sustentabilidad? Puede formularse una pedagogía del saber vivir capaz de conducir el deseo de vida, de anticipar cada encuentro con la vida, para impregnarnos de huellas de vida que alimenten nuestras saudades, para orientar el deseo hacia el reencuentro con la vida y para que cada encuentro sea cada vez más sabroso, para convertirnos en chef de los banquetes de nuestras vidas y artesanos de nuestras vidas, para que cada momento sea una obra de arte y el futuro la culminación de un futuro deseado. Vivir de esta manera no es un simple devenir, un dejar ser al ser, una adaptación de la vida a sus circunstancias, pues el devenir como generatividad, ya escrita en la vida que se despliega sin la conciencia del momento que reinicia la aventura del ser humano, no entraña ese saber conducir la posibilidad del ser hacia un futuro sustentable, cada vez más sabio, más sabroso, quizá más feliz. Saber vivir que implica saber convivir con los demás, saber vivir con el vivir bien de los otros, es finalmente desfallecer para volver a vivir. ¿Qué enseñar? Hasta ahora, la educación fue un sistema para engranar a los niños y jóvenes en un proceso de desarrollo, abrirles un espacio de realización en una sociedad establecida, la capilaridad social, la igualdad de oportunidades, el éxito profesional, capacitar a la nueva fuerza de trabajo para eficientizar el progreso, para incorporar a las nuevas generaciones a la historia de la cultura, de la modernidad, la educación como aparato ideológico del Estado. Con la crisis ambiental, lo que se cuestiona es la sustentabilidad de la vida humana, y no solo la del planeta vivo, que habrá de encontrar sus formas de adaptación de la vida a las condiciones del cambio climático. Pues junto con la crisis ambiental que pone en riesgo la vida, hoy vivimos una crisis moral que cuestiona el sentido de la vida humana. Y esto invita no solo a una reflexión, sino a una reeducación, a revisar desde la raíz el árbol de la vida, generado por esa civilización, para conocer las causas de la crisis ecológica y de los árboles que se fueron forjando paralelamente a la epistemología que ha constituido la concepción de nuestro mundo y de nuestros mundos de vida. La pedagogía de la sustentabilidad nos invita a cuestionar la enseñanza y el aprendizaje. No solo se trata de informar sobre la crisis ambiental y el calentamiento global, sino de desentrañar sus causas profundas. Es una práctica pedagógica
que más que impartir al mundo, al alumno, los conocimientos actuales y las normas sociales y ambientales, va más allá del concepto de la educación como un educere, un dejar brotar el potencial creativo del alumno. Esa idea de que todo aprendizaje nace de aquello que está ya inscrito en la mente, socialmente condicionada del educando. No es solo inducir la interdisciplinariedad y enseñar a pensar de manera compleja. Es preparar el pensamiento y la vida para lo incógnito, para repensar lo impensado, para desconstruir teórica y prácticamente el mundo, para ensayar otros mundos de pensar, sentir, actuar, para escuchar lo inefable, para mirar lo otro intraducible a mi yo y al uno mismo, para enlazarse en un diálogo de saberes, donde la fecundidad no brota del juicio de la verdad probada, sino del porvenir probable. La pedagogía de la esperanza y la utopía del futuro sustentable requieren un espacio para practicarse. La educación ambiental es el campo de esas nuevas batallas por el porvenir. Ya no son los sindicatos, las escuelas de la praxis revolucionaria, las calles son las vías de expresión, las demandas populares. Pero la escuela y la universidad deben dejar de ser los aparatos ideológicos del Estado que reproducen la realidad cosificada, para ser los campos de práctica de los sueños utópicos y las gramáticas de futuro, para ejercitar el músculo de la imaginación, para idear futuros deseables y ensayar su posible realización, para deconstruir las teorías heredadas y ambientalizar a las ciencias, más que para aprender los decálogos de conocimientos anquilosados y para encerrarnos en las jaulas de racionalidad de la ciencia normal, en las miopes miradas paradigmáticas y los egoístas intereses disciplinarios de nuestra arrogancia científica. La escuela debe constituirse en laboratorio del nuevo pensamiento, para aprender a formular deseos de posibles y a realizarlos, a forjar una ética de la otredad y ensayar el diálogo de saberes, a jugar con palabras e inventarles nuevos sentidos, a echarlas al viento como palomas mensajeras hacia nuevos mundos de vida, para que renazca la esperanza y se haga la vida. Esperanza, vuelo al viento, viento que mueve el mundo, que lanza y enlaza voces, voces que son aliento, hálito de vida, pensamiento orgásmico que fecunda al futuro, pensum que da sentido a los saberes, saberes que constituyen el ser, matrices de una nueva racionalidad, que forjan nuevos mundos, que nacen y renacen, como frondosa floresta, fluir de aguas frescas que irrigan la tierra, bañando territorios educativos, curriculando saberes, parvada de cóndores que pasan cantando, de quetzales que revuelan enverdeciendo los cielos, pájaros azules del Mayap, fuego nuevo que hace arder el pensamiento, soles, saberes irradiando luces sobre la sombra del conocimiento, fotosíntesis que cultiva la biodiversidad del continente, que apaga la sed de sus desiertas tierras, de pueblos hambrientos, de aire húmedo y de cultas semillas, que devuelven la fertilidad al suelo de la existencia, a la creatividad, a sus culturas, acaricia, que enciende la voluptuosidad de nuestras vidas deseantes, arrojo del torrente de nuestros ríos vivos hacia la desembocadura de nuevos mundos, hacia nuevos horizontes del ser, caricia que busca, sabiendo lo que no queremos, para llamar a ser lo que no sabemos, para dejar ser lo que aún no es, lo que puede llegar a ser. Odisea hacia otros mundos posibles, donde sea posible soñar, sueños de nuevos enigmas para descifrar, no para descubrir la verdad oculta, sino para alimentar una vida plena de sentidos y significados, para reencantarnos con la vida y reerotizar la existencia humana en ese planeta vivo llamado Tierra. Son estas palabras que invitan a tejer los caminos hacia las sustentabilidades posibles, a encuentros en los que podamos abrazarnos, intercambiar miradas y reír a carcajadas por el gusto de la vida, aprendiendo a habitar poéticamente el mundo, para llegar a ser arquitectos de nuestros propios destinos, a territorializar nuevos mundos de vida. Un agradecimiento especial a Enrique Lev Zimmermann, que nos regala este texto, La esperanza de un futuro sustentable, del año 2009. De igual forma tiene muchos más textos que abordaremos en otro momento. Este en especial es una reflexión enigmática, atrayente, angustiosa,
pero al mismo tiempo esperanzadora. Esta lectura se hace con fines netamente académicos. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero acompañarlos en una próxima lectura. Que se encuentren bien.